Compatriotas, Bolivia es un país hermoso, es un país bonachón, es un país de gente trabajadora, con nuestros problemas internos, como todo país del mundo, con problemas, con grandes discrepancias, mucho más profundizadas en los últimos 15 años, pero con la voluntad de salir adelante en base al trabajo, en base al esfuerzo, en base a la actividad diaria honesta de su gente. Hoy en la mañana están enterrando a 3 hombres que eran hombres sencillos, eran 2 eran sargentos y el otro era un voluntario del GACIP, de la Policía Nacional, un muchacho que admiraba a la policía, que quería ser policía y que quería apoyar a la policía en sus labores diarias, ordinarias. 3 personas fueron asesinadas. Diría, algunos se equivocaron cuando dicen fueron ajusticiados. Ajusticiado es aquel que se lo mata por justicia. A estas personas las ejecutaron, y no las ejecutaron cualquier persona, las ejecutaron organizaciones criminales. Y cuando hablo de nuestro país, me refiero al hecho de que este hermoso país no puede, no debe y no podemos permitirlo, tanto los ciudadanos como las autoridades que están en el gobierno, en sus 3 estamentos del gobierno nacional, en el nacional, el departamental y el municipal, permitir a que Bolivia, y particularmente Santa Cruz de la Sierra, se la quiera involucrar en una ciudad violenta donde existan organizaciones criminales. Las características de los procedimientos ilícitos realizados el 21 de junio pasado, donde ejecutaron a 3 policías, nos muestra por sus características que se trata definitivamente de una organización criminal. En Bolivia existen organizaciones criminales. El gobierno permanentemente, y no solamente este, sino el anterior y el anterior, en los últimos 20 años han negado que existan carteles y organizaciones criminales en el país. Tratan las autoridades de justificar ejecuciones que se han dado, asaltos, fugas de las cárceles, las ejecuciones como ayer, y de vez en cuando existen ejecuciones en la calle de determinadas personas sin saber ningún sentido, sin saber el porqué, y que quedan, y algunas autoridades dicen fue ajuste de cuentas, cuando el tema de ajuste de cuentas no existe en el Código Penal como figura delictiva, pero como ajustes de cuentas quedaron archivados. Y si vamos haciendo un recuento de los últimos 10 años de cuántos ajustes de cuentas han habido y a cuántas personas encuentran muertas en los montes o en cualquier parte que los ejecutan, dicen ajuste de cuentas. Entonces nos muestra definitivamente que estamos viviendo una situación complicada y profundamente delicada que atinge al trabajo del gobierno y que además influye en la seguridad de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos bolivianos, especialmente en áreas concentradas en el eje troncal La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, estamos frente al riesgo de encontrarnos frente a cualquier circunstancia complicada, casual, como la que se encontraron esos 3 policías el día martes. La zona del Urubo es una zona hermosa, turística, de grandes emprendimientos, de grandes inversiones, donde existe gente económicamente de muy buena capacidad, existe clase media, existe todo. Es una zona pacífica, es una zona de distracción, es el jardín de Santa Cruz. La gente,
los sábados y los domingos, se van hacia Porongo, se van hacia Tarumatú, se van hacia la Bélgica, porque van a relajarse a esos lugares hermosos, a Cotoca, etcétera, etcétera. Entonces el Urubó no puede ser castigado por ser un lugar ahora de peligro, donde la gente va a tener cierto temor de pasar en determinadas horas en determinado lugar, porque dice, no, aquí existen bandas y organizaciones criminales. Ahora, la respuesta del gobierno, si bien la policía está en proceso de investigación y ha dado algunas respuestas a la investigación, algunos avances los ha mostrado, supuestamente se entregó, decían que lo habían aprendido, al principal responsable, al autor intelectual o material, todavía no se ha determinado porque esto está en proceso de investigación. Concretamente sobre este caso, yo no quiero hablar. Lo que yo quiero hablar es de las políticas de Estado destinadas a controlar las organizaciones criminales que en este momento existen en Bolivia. Ya los chilenos de búsqueda de vehículos nos mostraron que en Bolivia existía y existe los que traen vehículos robados de Chile. Existe la trata y tráfico de personas, porque se pierden aquí un montón de jovencitas o traen de otros países, etcétera, etcétera. Existe que somos un país de tránsito y de producción de cocaína. Y existe una zona privilegiada donde no existe la presencia de la autoridad, que es el Chapare, donde no solamente es la zona donde existe la mayor producción descontrolada de hoja de coca, y que esa hoja de coca es la que más se destina a la producción de cocaína, y por tanto ese tema es altamente sensible, porque además están organizados en 6 federaciones, que todavía las 6 federaciones de productores de hoja de coca, que no producen más que coca, piden audiencias con el presidente y quieren definir e inclusive dar recetas en materia macroeconómica sobre cómo funciona el país, cuando estos solamente saben producir coca. Se ha roto el nexo de las comunicaciones internacionales globales, porque ahora el mundo es global. Hoy la tecnología y la comunicación es instantánea. En Hungría detuvieron a uno de los capos más grandes del narcotráfico. ¿Bolivia se habrá enterado? No, porque no es parte de esas comunicaciones. Más allá de que exista la comunicación en Interpol, no existe la capacidad de comunicarse con otras policías internacionales más allá de las vecinas. ¿Por qué? Porque no participa de los convenios de la DEA. Y se ha estigmatizado permanentemente a la DEA, que la DEA, y el que más la estigmatizó fue Evo Morales, y que no, que la DEA hace espionaje, que la DEA hace esto, que el capitalismo, que el imperialismo, etcétera, etcétera. Lo que sí sabemos es que los grandes organismos internacionales europeos, norteamericanos, han determinado que en nuestro país existen organizaciones criminales. Tal es así que hace 2 años atrás, el hijo del Chapo visitó el Poder Legislativo. Un diputado lo hizo pasar al Poder Legislativo. ¿Existen organizaciones criminales en Bolivia? Sí existen, lamentablemente. ¿Qué constatación tenemos sobre eso? Lo que ha pasado el día martes. Porque si fuera un delincuente común, podría usar un arma, una pistola. Pero cuando se habla de que existen organizaciones criminales, donde existe, ¿cuándo es una organización criminal? Cuando existen orden y jerarquía, obediencia, coordinación, mandos y distribución de funciones. Esa es una organización criminal, cuando todo ese aparato está destinado a la comisión de delitos. Entonces en Bolivia existen organizaciones criminales, quienes utilizan las características de ese armamento pesado, FAL 762 y otras armas 5.5, son armas solamente de guerra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó el día martes?
El día martes fue una afrenta, un desafío a la policía, haber ejecutado a sus policías luego de haberlos golpeado, los liberaron, nuevamente los agarraron y los mataron. O sea, ¿qué mensaje está dando esa organización criminal? ¿Realmente esta persona, este señor Nayar, es la cabeza o es un brazo de algún cartel que en este momento existe en el país y que todas las autoridades se niegan a reconocer de que exista? No puede ser que los ciudadanos tengamos que vivir en zozobra y no puede ser que se empañe la imagen de nuestro país. Es necesario y es urgente que existan políticas de Estado destinadas a frenar, a destruir las organizaciones criminales. No puede ser que las organizaciones criminales se estén campeando en Santa Cruz, en Cochabamba y en La Paz. En algunos invierten, en otros producen y en otros gastan. Pero dense en cuenta lo que ha pasado. O sea, no han tenido la menor duda en ejecutar a 3 policías con uniforme junto a su patrulla. O sea, ¿han penetrado las instituciones del Estado boliviano para sentirse seguras estas organizaciones criminales? Esa es una de las grandes interrogantes que tenemos. Ojalá que no sea así. Ojalá que no estén penetradas o perforadas las instituciones destinadas a la represión de estos grupos irregulares que están destinados a cometer delitos. La responsabilidad recae básicamente en el Poder Ejecutivo. El presidente de la República, que hace mucho tiempo guarda demasiado silencio, está en la obligación de mostrar en forma urgente, en un mensaje a la nación, las políticas concretas que se deben dar y respuestas a la desarticulación de todas las organizaciones criminales que en este momento existen, incluyendo las medianas, incluyendo las pequeñas. Se tiene que destruir todo ese aparato delictivo, porque si se las deja o se trata de convivir pacíficamente y viéndolas con respeto, como aparentemente es lo que está pasando, creo que el país no solamente va a tener una virulencia política que se asemeja, porque cada vez las contradicciones están más fuertes, sino que vamos a tener, por otro lado, organizaciones criminales de este peso que nos va a generar mayores complicaciones. Yo creo que el gobierno está en el reto de frenar en forma inmediata toda la existencia de estas organizaciones criminales. Y no creo que no puedan darse cuenta que existen, porque las instalaciones en las que se encontraban esta organización criminal, todo lo que está estructurado, no puede ser, esto no puede quedar en una mediana investigación. Esto tiene que terminar en una gran investigación. ¿Por qué? Porque se debe investigar hasta el origen de las armas de guerra. ¿De dónde salen las armas de guerra? ¿Para qué necesitan armas de guerra estas organizaciones criminales? ¿O están preparándose una afrenta al gobierno? ¿O existen varios carteles que entre sí están en plena guerra? Por eso es que de vez en cuando aparecen muertos aquí en la ciudad. Yo creo que aquí debe existir una profunda reflexión. No se puede tener un Estado, un gobierno que sea permisivo a la existencia de organizaciones criminales. La permisividad o mirar hacia otro lado no va a generar que tengamos un Estado violento, un país violento, reconocido por violencia. Estamos aún a tiempo de poder actuar, de poder reprimir, de poder controlar y poder realizar todas las acciones de interdicción en el sistema del tema de narcotráfico. La verdad que en tema de narcotráfico nos estamos aplazando, porque lo único que yo sé y veo en los medios de comunicación, y esto al concluir, que siempre secuestran cualquier cantidad de droga, 200 kilos, 300 kilos, 200 kilos, 300 kilos. Y resulta que no se encuentran jamás a los que están involucrados en ese transporte, no se encuentran a los responsables, ni se desarticulan las
las organizaciones simplemente son unos secuestradores de droga y nada más. Eso nos va a traer consecuencias fatales. 3 familias en este momento están en profundo dolor y a quienes les hago llegar mi mayor consideración y respeto por la dificultad en que están pasando de profundo penar. Pero yo creo que si no paramos a tiempo y si este gobierno no pone una mano dura sobre las organizaciones criminales, no por entregárnoslos a ese peloncito con polera roja, nos debemos quedar satisfechos. Yo creo que la policía está en la obligación de desarticular todas las organizaciones criminales e identificar a quienes están perforando sus instituciones del Estado boliviano. Nos vemos mañana. Muchas gracias.